Hola, Desiree, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estamos? John, tanto tiempo. Sí. En marzo fue la última vez que tuvimos una actividad con el foro. Ya muchos compañeros y compañeras ya le ubican a John. Él es periodista, creador de contenidos, multiplataforma, diseñador de estrategias, principalmente para redes sociales, social media. Es integrante, actualmente soy integrante todavía, ¿verdad? Del Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara y del Comité Consultivo de la Licenciatura en Periodismo de esta misma casa de estudios. Así es. Ya estamos habituados a tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, John, por sumarte a otra actividad y a esta conversación, ¿verdad? Que la intención es de que sea pregunta-respuesta y que también la audiencia pueda hacer sus consultas. Esta es una actividad del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales, que ya tenemos un poco más de 3 años con la comunidad, donde generamos estos espacios, por lo general jueves, para poder compartir oportunidades, experiencias, aprendizajes, desafíos en torno a nuestra profesión. Ya en abril, y les comparto el enlace allí en el chat, ya en abril, bueno, de hecho que creo que desde este año es como hay más auge, estamos en auge hablando sobre inteligencia artificial, ¿verdad, John? Creo que este Sí, hay, año hay mucha curiosidad frente al tema. mucha curiosidad y temor también por, por otro lado, y ya muy pronto vamos a hablar sobre eso. Y en abril pasado habíamos hablado con el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el doctor Álvaro Soto, justamente sobre Ujú. los desafíos y las oportunidades de la inteligencia artificial en la labor periodística. Y el enlace de esa grabación les voy a estar compartiendo en el chat y también entre los comentarios allí en IJNet Español, porque estamos en vivo ahora mismo allí. Les mandamos muchos saludos a quienes se van sumando. Entonces, es un poco centrarlo a este tema, pero específicamente en audiovisuales informativos, que es justamente el área expertise de John. Y partiendo, ¿verdad?, sobre los nuevos y grandes avances del uso de la inteligencia artificial, ya a más de mitad de año hablando y siguiendo conversando sobre de este tema, digo bien, ¿supone más beneficio o más amenaza para nuestra profesión en general? ¿Qué es? Pues, Desi, hola, buenas tardes. Qué bueno volver a verte. Y saludo a Leonardo, a María, a Mario, a Roberto, a Sebastián, a Tania, a Ulises, que están conectados ahorita. Muchas gracias por estar aquí. En algunos territorios estamos en vacaciones de verano, en otros estaban en pleno invierno, como vaya en el sur. Sí. Eh, pero, pues primero, gracias por estar aquí. Y mira, Desi, es curioso porque hay como mucha inquietud y mucha incertidumbre frente al tema de la inteligencia artificial, pero yo creo que es porque tenemos a la mano o tenemos acceso a herramientas que antes no teníamos, ¿no? Por ejemplo, desde que todo el mundo habla de ChatGPT, pero pues ChatGPT, digamos que al menos la versión que es gratuita tiene unas limitaciones muy grandes. ChatGPT 4 es una versión un poco más robusta y que digamos que ofrece una serie de funcionalidades interesantes, pero que pues es de paga. Pero también está BART, ¿no? Que es digamos, con la herramienta de inteligencia artificial de Google. Y son como las dos más importantes ahora en lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque hay que entender que la inteligencia artificial tiene clasificaciones y dentro de la que estamos ahorita como todos más engolosinados o como con mayor cantidad de dudas, es sobre la inteligencia artificial generativa, que es aquella que se encarga de a través de algoritmos eh, generar contenido, generar contenido eh, teóricamente nuevo que se basan en aprendizajes y que están alimentados los algoritmos con información previamente cargada y que con esa información genera contenido nuevo a partir de las interpretaciones con las que lo hemos entrenado. Entonces, para empezar, la inteligencia artificial no es un ente autónomo que se autosostiene, o la inteligencia artificial generativa no es un ente que se autogestiona o se administra solo o sola, no. Lo primero que tenemos que entender es que
un sistema de inteligencia artificial es un programa de procesamiento natural del lenguaje y de entendimiento natural del lenguaje que requiere de muchísimo procesamiento de información y de muchísima capacidad de cómputo, pero que se entrena. Es decir, yo no hay una generación espontánea de un mecanismo, de un algoritmo de inteligencia artificial. Tiene que haber detrás la mano de personas que se encargan primero de programarlo y segundo de entrenarlo. ¿Y cómo se entrena un mecanismo de inteligencia artificial? Que ahí es donde viene como una serie de cosas. Hay un caso muy famoso de un algoritmo de inteligencia artificial que utilizaba una cadena de supermercados muy importante a nivel mundial, sobre todo en este lado del mundo y sobre todo en el norte, que es Walmart, donde el Departamento de Recursos Humanos entrenó un algoritmo de inteligencia artificial para hacer la preselección del personal que iba a entrevistas a las diferentes tiendas, ¿no? O a las áreas de recursos humanos. Pero desafortunadamente quienes entrenaron el algoritmo de inteligencia artificial lo alimentaron con demasiados sesgos, digamos, que tenían que ver con características fisiológicas de los candidatos o de las candidatas. Y logró demostrarse a través de una investigación y de un trabajo muy sesudo que hicieron un grupo de personas, entre ellos una asociación que trabaja por el tema de las libertades y de la igualdad en Estados Unidos, que el algoritmo tenía sesgos. Es decir, por ejemplo, se veía una persona que tenía un tono de piel, que era un tono de piel, digamos, como morena, morocha o negra. El algoritmo no necesariamente lo proponía o lo convocaba a una reunión o una entrevista de trabajo. O encontraba que, por ejemplo, era una persona que tenía cierta edad o ciertas características, digamos, no solo de raza, sino como de formación o de lugar de procedencia. Entonces, esto lo primero que evidenció es que los algoritmos de inteligencia artificial pues tienen fallos, ¿ok? No son 100% confiables. ¿Qué tuvo que hacer en su momento esta compañía, Walmart? Pues desactivar ese algoritmo de inteligencia artificial porque le estaba generando más problemas, sobre todo desde el punto de vista de imagen y de valor de la compañía en bolsa, porque eso le generó una crisis mediática muy importante que le impactó de manera negativa el tema de su cotización en bolsa, sino que además pues radicalizó mucho la conversación en cuanto a que la compañía era una compañía que segregaba, ¿no? En temas de raza o de credo, o de religión o de bueno, cantidad de situaciones. Pero eso es un lado negativo, ¿no? O sea, un lado que uno podría decir, ok, es que hay gente que alimenta los algoritmos y los entrena mal, ¿no? Pero a veces el entrenamiento no es que sea un entrenamiento malo, sino que el entrenamiento es un entrenamiento que también tiene muchos sesgos y que se basa fundamentalmente en lenguaje. Y les voy a poner un caso y con esto quiero hacer primero una salvedad, porque sin el ánimo de ofender voy a utilizar una expresión que es una expresión que tiene doble sentido en el idioma inglés, ¿no? Cuando yo entreno algoritmos, lo que hago es que creo un thesaurus, que es como un diccionario con todos los términos o con toda la información que deseo que o considere o descarte, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, hay una expresión en inglés que es breast, ¿no? Que es pechuga, ¿no? Pero tiene una connotación desde el punto de vista peyorativo, desde el punto de vista de la industria pornográfica, en el que tiene otro contexto u otro significado. Entonces, cuando yo quiero entrenar un algoritmo y lo entreno para que descarte una expresión en particular, por ejemplo, breast, lo que va a pasar es que si yo soy una compañía que, por ejemplo, comercializa con partes traseras de pollo y que vendo pechugas de pollo y escribo que vendo pechugas de pollo y la frase o la palabra que uso es breast, el algoritmo de entrada me va a descartar. Y ese es un problema, ¿ok? Ahora, hace poco, no sé si ustedes recuerdan que se hizo viral el asunto de la cebolla en Instagram, ¿no? Posteabas una imagen de una cebolla e Instagram te baneaba. Porque hubo alguien que por alguna razón, de alguna manera, logró manipular el algoritmo para que Instagram, en cuanto detectara una imagen de una cebolla, baneara la publicación.
Y esas son formas en las que se puede, digamos que, alterar o manipular un ente de inteligencia artificial. Entonces, no son autónomos. Lo primero que quiero darles a entender y el primer mensaje que les quiero decir con esto es que un ente de inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial, no es autónomo. Responde a partir de un entrenamiento y de una construcción de unos comportamientos que todos son programación. Es software que está programado para que responda de una manera específica. ¿Ok? Banear una publicación al CIDES es bloquearla o simplemente te la castigan, te dicen, no puedes publicar eso y te la despublican. Y además te mandan una advertencia, ¿no? Y te dicen, ojo, estás publicando contenido indebido, ¿no? Eso es banear una publicación. Ahora. Acá preguntan, pero yo, Sí. antes de seguir, ¿qué es banear la publicación? ¿Qué significa banear? Es que viene de ban, que se escribe con B labial, A-N, que es como de prohibir o de vetar, Vetar. ¿no? Sí, viene de una expresión inglesa que es ban, que es como banear, ¿no? Bueno, que es como vetar. Vetar, sí. Así es, justo estaba consultando. Sí, banear es vetar, ¿ok? Que viene como de banning, como de prohibir, de vetar, ¿no? No venía de ban. Ban no es fatuo, es inocuo. Bueno, volvamos entonces al tema de... Lo primero es eso. Ahora, en el periodismo ha existido siempre una inquietud por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Les voy a compartir, déjenme si por aquí lo tengo, y no es reciente, realmente se los confieso. Avanzado, quiero que me compartan. Déjenme a ver si lo logramos ver bien. Ok, déjenme un momentito, por favor. Hago esto para que... Y aquí está. Voy a compartirles un artículo que lo publicó el Centro Knight. ¿Lo están viendo? El Centro Knight de la Texas University. Y cuando decías, perdón, acá justamente para aclararle a Tania, entrenar al algoritmo es justamente cargarle los datos, Entrenar un algoritmo es alimentarlo con alimentarlo, información. claro. Por ejemplo, mira, así, ejemplo claro. Tú quieres entrenar un algoritmo para que reconozca imágenes, por ejemplo, de estados de ánimo, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Tú subes 1000 fotos de gente sonriendo y le dices, cada que hace una gente con esta expresión es porque la gente está feliz. Subes 1000 fotos de gente como con el ceño fruncido. Entonces dices, cada vez que hace una expresión como esta, lo que vas a ver es que esa persona está molesta, enojada, ¿no? O cuando le subes 1000 fotos de gente que está con una expresión como de, oh, cada vez que veas una foto con estas características es porque esa persona está sorprendida. Entonces lo que haces tú con un algoritmo es que le cargas una cantidad de patrones de una cantidad de cosas para que cuando encuentre similitudes que se aproximen a un porcentaje específico de coincidencia, digan, eso es esto, ¿ok? Entonces, si la alimentaste con 1000, 2000, 5000, 20000, 50000, dependiendo de la cantidad de información con la que alimentes el algoritmo, va a ser el nivel de precisión que tenga. Entonces, entre más información tú le administres o le suministres al algoritmo en su proceso de alimentación o de programación, mayor capacidad o mayor nivel de certeza puede llegar a tener. Ahora, ¿quiénes alimentan o quiénes programan los algoritmos? Sus creadores. ¿Ok? Los creadores programan los algoritmos. Ellos son los que definen los parámetros de operación del algoritmo y son los que determinan también los tipos de respuesta en virtud del nivel de coincidencia a partir de algo que tú le ingreses y que él consulte con su base de datos de lo que tú ya le hayas alimentado. Entonces, si tú subes una foto tuya y resulta que ese algoritmo tiene 500,000 fotos de personas blancas, morenas, orientales, sefardíes, de todos lados, en la misma situación, esta persona está feliz. Y entonces, si lo subes tú o si lo sube alguien más, vas a ver identificar
cuál es tu sensación o tu emoción en ese momento. Y dependerá de la cantidad de información con la que tú lo alimentes, el nivel de precisión que tenga un algoritmo. ¿Ok? Entonces, entre mejor alimentado esté, pues mayor nivel de precisión va a tener. ¿Cuál es el problema? Que alimentar un algoritmo es costoso, porque requiere de mucho tiempo de procesamiento, requiere de mucho procesamiento de máquina, ¿no? Mucho machine learning, que es mucho como aprendizaje de la computadora de cómo son las cosas, y también de cómo despachar esa información. Entonces, miren, les decía que en el periodismo hay cosas que han pasado ya. Este es un artículo publicado en 2018 y es sobre unos científicos en Brasil que crearon un chatbot para monitorear salud, deciré, salud, esperamos que no sea alergia. Diseñaron un chatbot para que ese chatbot o ese robot periodista, más que chatbot, ese robot periodista estuviera monitoreando todos los proyectos de ley que estaban publicándose en la Cámara de Diputados de Brasil. ¿Y para qué? ¿No? Básicamente para identificar malversaciones de fondos, gastos indebidos, ¿no? Una cantidad de situaciones que podían alertarles sobre incidencias. Déjenme, les voy a compartir la liga a través del chat para que la tengan y ustedes luego le den una leída interesante a esta nota si lo desean. Ahí está. Entonces, lo curioso es que, por ejemplo, ellos identificaron más de 9,000 reembolsos sospechosos de dinero con ese bot, ¿no? Con ese robot. Y ellos, todo eso tuvo un andamiaje muy interesante, crearon una estrategia, le pusieron un nombre, ¿no? Que se llamaba Serenata de Amor, ¿no? Una cantidad de cosas muy románticas, muy bonitas, pero esto básicamente, ¿qué era? Era un bot que a partir de unos parámetros alimentados con unas características específicas estaba monitoreando todo lo que se estaba generando en la Cámara de Diputados de Brasil para alertar a los investigadores sobre la posible comisión de algún tipo de fraude, delito, ¿no? Y estamos hablando del año 2018. Es un poquito ya previo a eso, pero déjenme y les comparto otro caso también que es muy interesante. De hecho, se lo estaba mencionando hace un rato a Desi. Hay un divulgador científico, no sé si aquí hay alguien de Argentina, o al menos del Cono Sur, muy famoso que se llama Esteban Tablón. Esteban Tablón escribió un algoritmo que se llama Lucía Funes. No sé si ustedes conocen la historia de Lucía Funes, déjenme aquí, y no tiene que ver con periodismo, esto es literatura, ¿ok? Pero para que nos demos una idea, déjenme les comparto aquí. Aquí está. Resulta que Esteban Tablón se encargó de apoyar a Mercedes Esquiaga. Mercedes Esquiaga es una escritora, déjenme yo cierro esta publicidad aquí, una escritora argentina, ¿no? Que estaba atravesando por una crisis de creatividad y tenía que cumplir con un compromiso con la editorial de entregar un libro, ¿no? Y entonces, digamos que, ¿pero qué hago, no? ¿Qué hago? Y entonces resulta que Esteban Tablón le propone, obviamente no lo hace de una manera aleatoria. Esteban Tablón hace parte, o en ese momento hacía parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. O sea, Esteban Tablón estaba trabajando con este equipo en muchos temas de inteligencia artificial. Y entonces ella contacta a Esteban Tablón y le dice, oye, ¿a ti que te gusta tanto la ciencia y todo el asunto, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo interesante con el tema de inteligencia artificial? Yo hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Esteban Tablón y me contó la experiencia que fue muy, muy simpática. Él diseñó un algoritmo y le ingresó al algoritmo todos los capítulos que había escrito Mercedes Esquiaga de ese libro hasta ese momento, ¿no? Y le pidió al algoritmo que escribiera él solito el último capítulo. Y ese libro el último capítulo de ese libro es un capítulo escrito por un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué hizo? Pues Mercedes fundamentalmente lo que hizo fue agradecer que pudo
digamos que, atender una crisis de creatividad que tenía en ese momento, pero logró demostrarse una cosa interesante. Aquí está Esteban. Lo que logró demostrarse es que había una funcionalidad muy interesante de la creación de contenidos a través de inteligencia artificial. Cuando yo entrevisté a Esteban, él me decía cosas muy interesantes. Él me decía, por ejemplo, yo me sueño en algún momento, por ejemplo, con alimentar a mi algoritmo con todas las obras, por ejemplo, no sé, ¿qué quieren ustedes? Carlos Fuentes, un escritor latinoamericano, ¿no? O cualquier otro escritor que ya, digamos, que esté muerto, o Gabriel García Márquez, ¿no? Y que el algoritmo escribiera. El algoritmo tiene la particularidad, que es una cosa que explicaba Esteban, los algoritmos tienen la particularidad de aprender tu forma de escritura, tu composición gramatical, tus errores semánticos y sintácticos, y los reproduce con una fidelidad del 100%. O sea, si tú cometes errores de semántica, errores de sintaxis, el algoritmo aprende a escribir como tú y básicamente es una representación de cómo escribirías tú, ¿no? Entonces, él decía que le encantaría, por ejemplo, tener la posibilidad en algún momento alimentar su algoritmo con la obra completa de un autor muy famoso ya fallecido y que este algoritmo creara una obra nueva, ¿no? Entonces, ¿perdón? O una continuidad. O un spin-off, efectivamente, un spin-off como una obra derivada. Entonces, lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, esta nota es una nota que no es reciente, es una nota del 2020, ¿no? Pero el uso de la inteligencia artificial, digamos que representa muchísimos beneficios, más que amenazas. Beneficios en el sentido de que puedes crecer exponencialmente la posibilidad de generar más información a partir de un digamos que un mecanismo tuyo que tienes de interacción. Por ejemplo, ahorita se han puesto de moda mucha gente que en muchas redes sociales comparten los prompts. Te comparto mi prompt de cómo generé tal cosa. Te comparto mi prompt de cómo generé tal otra, ¿no? Y de cómo vas encaminando, en el caso, por ejemplo, de ChatGPT o de BART, o de, por ejemplo, quienes usan el buscador Bing en la sección de chat. La sección de chat de Bing está montada sobre ChatGPT 4, a diferencia de la versión ChatGPT la que todo el mundo accede, que es la 3. Entonces, yo puedo generar contenido y puedo generar contenido que ahí viene una discusión interesante, ¿no? Representa un riesgo. Y aquí les voy a contar otro caso que es muy emblemático. De hecho, hay déjenme que se los quiero compartir porque aquí porque está. así como hablamos de las ventajas, ¿verdad? De todo lo que apoya y nos utilizando bien, ¿verdad? Nos puede ayudar y beneficiar, amplificando también el trabajo que uno hace. También están como no sé si llamarlos riesgos o desventajas. Desafío. Yo siento que más que un riesgo es un desafío. Sí, porque el riesgo tiene una connotación negativa. Exacto, de esa incorporación, ¿verdad? De la IA. Y entonces, ¿cuáles serían esos, ¿verdad? Y después te voy a leer algunos comentarios ahí que nos dejaron. Y aquí estoy leyendo a Luis. Depende de lo que le preguntes, es la respuesta. Claro, o sea, hay un principio, yo me acuerdo mucho de la facultad, cuando estudiaba en la facultad, que tenía el profesor de lógica, nos enseñaba algo muy interesante. Y es que las preguntas condicionan las respuestas, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo en la programación computacional. Nosotros tendemos a decir, es que este cacharro, este fierro, esta computadora o este programa falló. No, estamos dándole una instrucción que está provocando un fallo, es decir, nosotros estamos forzando o al equipo o al programa, ¿no? A que por alguna razón alerte algo y simplemente se bloquee o se reinicie o algo, ¿ok? Entonces, porque están diseñados para operar de una manera y si nosotros no operamos de esa manera o forzamos al sistema a que opere de una manera para la que no está diseñado, el sistema simplemente lo que hace es que se encapsula y se protege. ¿Ok? Ahora, les decía este tema de
de las oportunidades y les acabo de compartir un enlace a un video. De hecho, está para que arranque justo en el momento preciso. En la reunión semestral que se hace de la Sociedad Interamericana de Prensa, este año hubo una mesa muy interesante. Esa reunión fue en abril ya. De hecho, justo hace 3 meses, fue el 26 de abril, mayo, junio, julio. Hace 3 meses fue la reunión. Es muy interesante lo que hace el señor Trotti ahí desde la Sociedad Interamericana de Prensa, porque en esta ocasión, desde donde les acabo de compartir hasta la hora, minuto 55, o sea, este es el fragmento completo del tiempo para que lo tengan ahí, se los voy a compartir en el chat. Hay 3 discusiones muy interesantes y les decía el tema de los desafíos. ¿Por qué les menciono el tema de los desafíos? Porque particularmente hay una intervención de Luis Alberto González, que es de la Universidad Internacional de la Florida, donde recuerda un caso muy emblemático de un periodista de un medio de comunicación en Boston que tenía un compromiso de producción de contenido frecuente y llegó un momento en el que tenía síndrome de la tabla blanca, ¿no? O sea, de la hoja en blanco, no sabía. Y empezó a crear personajes y a crear historias. Entonces él creaba personajes y creaba historias y publicaba información como si fueran personajes reales o como si fueran entrevistas que hubieran ocurrido o que hubiesen ocurrido realmente. Y lo descubrieron. Y descubrieron que ni sus personajes eran reales, eran ficticios, ni las entrevistas o los hechos que representaba o que mencionaba habían ocurrido, sino que estaban en su imaginación, y eso le costó el despido del medio de comunicación. Porque, digamos que sin inteligencia artificial, sino que simplemente haciendo uso como de un ardid o de intentar engañar al sistema, pues este reportero cayó, lo descubrieron. Entonces, el desafío, ojo, que ahí es un tema que es importante. El desafío no es tanto de la plataforma o de la solución o de la inteligencia artificial. El desafío es nuestro. El desafío es ético. Eso, y de la cuestión legal. Y el desafío es ético. O sea, el desafío es, ¿para qué lo vamos a usar? Les decía que en esa sesión que les compartí de la CIP, justamente hablan de algunos casos ya que se están dando, por ejemplo, en Europa y específicamente en medios, digamos como que de Europa del Este. En Europa, Alcides, vivimos en el Gran Macondo. Desde el Río Grande hasta Ushuaia estamos en el Gran Macondo. Todos nos inventamos todo. Les mencionaba que ya hay casos de medios de comunicación que han recibido demandas porque están produciendo contenidos utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa sin advertirle a la audiencia que ese contenido no es original, sino que es producido por un algoritmo de inteligencia artificial generativa. Y aquí viene un tema interesante. Hay una discusión muy fuerte en cuanto a la protección de las audiencias. Y se parece mucho a la discusión que se ha venido dando desde hace muchos años, que particularmente aquí en México no se zanja aún y no se ha podido resolver desde el punto de vista legislativo, de diferenciar información de opinión o diferenciar información de publicidad. Y muchísimas veces nosotros encontramos medios de comunicación que tienen sendas entrevistas, generalmente ocurre casi siempre en temporadas electorales, ¿no? Donde los partidos y los representantes de los partidos políticos acuden a los medios de comunicación, pagan por estar en los medios de comunicación, el medio de comunicación los presenta como si fuera una entrevista, pero realmente es una entrevista pagada, ¿no? Y aquí viene un tema interesante. Los medios de comunicación los periodistas atendiendo a un llamado deontológico, deberían hacer la salvedad de, oye, ¿sabes qué? A partir de este momento vamos a entrar en un fragmento o en un segmento del programa, bien sea en televisión, bien sea en radio, que está siendo patrocinado, que está siendo pagado o que es publicidad política, ¿no? Hay países que ya lo tienen legislado,
¿no? Colombia lo tiene legislado, México no ha podido todavía como ponerse de acuerdo, aunque hay ya una normativa, pero no se ha puesto como bien a rajatabla el que se cumpla como tiene que cumplirse. Y hay países que abiertamente prohíben el tema de la no diferenciación de la información a la opinión y a la publicidad. Entonces ocurre lo mismo ahorita con el tema de inteligencia artificial. Hace poco hubo aquí un evento que es un evento muy emblemático aquí en Guadalajara, donde me encuentro, que se llama Talentland, que es una feria de tecnología que durante varios días reúne a muchísimas empresas y a muchísimos fanáticos del tema tecnológico a discutir sobre los avances que están ocurriendo en temas tecnológicos. Y por primera vez en el booklet o en el folleto informativo de la feria que fue distribuido a todos los interesados en participar en la feria, como todos los años venía escrito un discurso de apertura. Generalmente el discurso siempre lo escribe la persona que está presidiendo la feria ese año, pero este año en particular el discurso fue escrito por un algoritmo de inteligencia artificial generativa. Y la gallardía que tuvo el equipo de Talentland es que al final del discurso, que eran como unas 6 páginas dentro del folleto, dentro del booklet, porque era más un booklet que un folleto, venía un disclaimer que decía: este texto ha sido desarrollado, creado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa. Eso se llama ser honesto, eso se llama respetar a la audiencia, eso se llama ser consecuente, ¿no? Y el llamado hoy en muchos medios de comunicación, al menos el llamado que hay hoy en muchas salas de redacción, es a que se use, sí, pero se le dé a la gente como no la advertencia, sino el aviso de que hay contenido que está siendo generado con inteligencia artificial. Ahora hay muchos generadores o muchos creadores de contenido. Aquí está. Sí, y solo para hacer un comentario, porque hay gente que se asusta en realidad cuando ve, por ejemplo, pero por suerte te menciona que se hizo con inteligencia artificial, de autores, o sea, cantantes. Escuchas la voz de Michael Jackson cantando músicas de Queen o de Luis Miguel con eh, el Puma, no sé, o sea, y te asusta, ¿verdad? Y si vos no conoces o no sabes de quién es, vas a decir de qué es. De hecho, se liberó, lo vi esta mañana porque Sí. me lo enseñó mi esposa, yo no lo había visto. Ah, Se liberó un video de Ricky Martin haciendo lip sync de la voz de Residente en un video nuevo, ¿no? Residente, el que era vocalista de Calle 13. Esta sí. semana, bueno, las últimas semanas ha sido muy, muy activo. Primero por el rush que tuvo hace unos días en un video que publicó, Mm. uno que publicó esta semana donde se separaba de su gorra, ¿no? Y decía que es la separación más dolorosa. Y sale el más reciente video donde es Ricky Martin el que está cantando como si fuera René, ¿no? Como si fuera Residente. Y al final, Ricky Martin se desprende de la gorra de Residente y canta con su voz. Eso fue un lip sync, o sea, como un doblaje, ¿no? Pero se conoció hace poco también el tema de The Weeknd, ¿no? La polémica que se generó con la canción que se había generado o que se había utilizado un mecanismo de inteligencia artificial generativa para crear una canción supuestamente cantada por The Weeknd, si no recuerdo mal. ¿Cuál es el riesgo o cuál es como un desafío interesante que era una de las cosas que me planteaba decir previamente a esta sesión? El riesgo es que confiemos demasiado en la inteligencia artificial generativa. Mira, Alcides habla del tema de legislación y propiedad intelectual. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque les voy a mencionar algo. Nosotros estamos experimentando ahora con inteligencia artificial generativa. Aquí yo trabajo para el sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Tenemos 2 canales de televisión y 8 estaciones de radio. Y ahorita estamos haciendo unos ensayos para tener un anchor de noticias que del resumen de las noticias, pero es un ente de inteligencia artificial. Lo interesante de este tema como del avatar que estamos generando es que lo estamos generando con la morfología
de conductores y conductoras que actualmente trabajan con nosotros. Entonces, ahí viene un tema muy interesante que menciona el CIDES de los derechos o de la propiedad intelectual. Hay elementos o rasgos constitutivos de nuestra personalidad que son considerados como protegidos por las leyes de privacidad, ¿no? Y las leyes de acceso y derecho de acceso a la información. Tu tono de voz es un rasgo característico tuyo. Por ejemplo, los bancos que utilizan las identificaciones de voz para desbloquear o permitirte el acceso a sus plataformas dan muestra de ello. Tu voz es un rasgo identificativo tuyo. ¿Qué pasa si tú tu voz la cargas a un algoritmo de inteligencia artificial que a partir de todo tu entrenamiento con esta voz, él genere contenido nuevo? Y que sea tu voz la que se escuche sin que tú hayas dicho absolutamente nada. Hoy se hace, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la voz tuya va a poder ser manipulada para acceder a tus sistemas controlados con acceso vocal. Esa puede ser una posibilidad, ¿no? Viene otro tema que es constitutivo también de rasgos protegidos por la propiedad, que es tu fisonomía, ¿no? Tu rostro, ¿no? O incluso el pabellón de las orejas es un rasgo identitario tan fuerte como las huellas digitales. Resulta que tú puedes identificar a una persona por ese tipo de cosas. Y hay algo que nosotros no consideramos que debería estar protegido, que por ejemplo es nuestra forma de caminar. No sé si ustedes lo sabían, pero la forma de caminar que cada uno de nosotros tenemos es única e irrepetible. Y es un rasgo identificativo con el que yo puedo verificar que una persona es quien es. De hecho, en la pandemia ocurrió un caso muy famoso con estos mecanismos de vigilancia epidemiológica que China logró identificar a gente que estaba violando las normativas de confinamiento simplemente porque una cámara los identificaba caminando en una calle. Por la simple forma de cómo caminaba, lograron identificar que ese ciudadano era ese ciudadano y fueron por él a su casa y lo arrestaron. ¿Okay? Porque son rasgos identificativos. No solamente es cómo hablas, no solamente es el iris de tu voz, no solamente son tus huellas digitales, no solamente es el pabellón de tu oreja, es como incluso caminas. La cadencia que tienes al caminar es un rasgo identitario tuyo. Entonces, si yo alimentara un algoritmo con todo esto, pues obviamente le estoy dando herramientas para que me suplante, que fue la discusión que hubo muy grande. ¿Se acuerdan cuando la moda hace poco, el año pasado, si mal no recuerdo, de que todo el mundo subía como un set de fotos y entonces había una inteligencia artificial que te sacaba fotos como en mundos futuristas y como cómico, ¿no? No me acuerdo cómo era que se llamaba. Incluso hicimos nosotros un contenido Sí, sobre este algoritmo. hasta el Papa, el Papa Francisco pasó por eso. No, y que mucha gente, o por ejemplo, antes de eso, del boom de la inteligencia artificial, hubo una aplicación en la que tú subías una foto tuya y te decía cómo te ibas a ver cuando viejito, ¿no? Cuando estuvieras muchísimos años. Lo que están haciendo cada vez que hacemos eso es entregando la información al algoritmo de inteligencia artificial para que se entrenen. Error. ¿Por qué? Porque estamos entregando la información que es única e irrepetible de nosotros que nos va a permitir o que va a permitir que esas herramientas nos identifiquen más adelante. ¿Ok? Entonces, uno de los riesgos es primero hacerlo de manera desordenada y de manera, digamos, poco ortodoxa, el entrar en este mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo más conveniente siempre es, primero, nosotros ser conscientes de los riesgos que podemos asumir, pero también advertirle a nuestra audiencia de que nosotros no somos los que estamos generando ese contenido, que lo está Claro, generando algo más. ser ¿Ok? honestos con ellos. Exacto. Entonces, lo primero. Ahora, ventajas. Les decía, nosotros estamos ahorita haciendo un ejercicio muy interesante de generación de avatares con dos de nuestros conductores, un chico y una chica. Estamos entrenando al ente de inteligencia artificial para que reconozca todas sus facciones y todas sus expresiones faciales y corporales. Y así, después de que ya esté bien entrenado, simplemente le cargamos un texto y ya el algoritmo o el ente de inteligencia artificial se encarga de darle vida al monito que va a salir en cámara. Y parecerá, porque incluso hasta el lip sync es perfecto, y parecerá que quien está ahí es el conductor o la conductora y realmente es un avatar. Aquí ya ha habido ejercicios. Hace poco hubo uno de un grupo mediático aquí que compró un avatar de Cinticia, que es una plataforma muy fuerte en el tema de generación de video.
y mostró un avatar de una chica que leía noticias, ¿no? O que daba el reporte de las noticias más importantes como de la última hora o algo así. Entonces, riesgos fundamentalmente es que nos adentremos en el mundo de la inteligencia artificial y ser conscientes de lo que implica en temas de credibilidad para el medio y de reputación para el periodista el que no se le haga la advertencia a la audiencia. ¿Ok? Hay otro caso muy famoso de un periodista en Brasil hace muchísimos años que también le platicaba, decir, era un conductor de un programa de estos sensacionalistas de televisión que curiosamente siempre traía noticias de crímenes que estaban ocurriendo en ese momento. El asalto, el intento de lo que fuera, ¿no? Y resulta que todo se le salió de control porque un día él fabricaba los crímenes para tener a todo su equipo de producción alrededor y tenerlo todo grabado y entrar al aire con la transmisión en vivo. Entonces era uno de los conductores de televisión en Brasil, ahorita no recuerdo, pero es un caso muy famoso, muy documentado. Entonces rompía ratings porque siempre traía la primicia y entonces todo el mundo empezó a preguntar, pero ¿cómo hace para siempre tener cámaras y reporteros donde están pasando cosas macabras o cosas raras o cosas chungas o crímenes o delitos? Y entonces hubo alguien que dijo, piensa mal y acertarás, algo aquí no cuadra, ¿verdad? Y empezaron a identificar y no tuvieron que hacer muchísimo porque hubo un montaje que hizo que se salió de control. Y resulta que iban supuestamente como a intentar secuestrar a alguien o algo así, pues resulta que esta persona o tenía armas, no recuerdo bien el caso, o tenía armas o tenía escoltas, en todo caso se convirtió lo que él había fabricado en una escena real, en un cruce de disparos entre la gente a la que supuestamente él estaba enviando para fabricar la nota y la gente que respondió. Y hubo heridos y no recuerdo si hasta muertos, pero resulta que este conductor de televisión hoy está en la cárcel, ¿no? La cadena de televisión tuvo que enfrentar un tema muy fuerte de demandas y obviamente pues eso habla de nuevamente el riesgo es más para nosotros, de cómo usemos las cosas. Les voy a compartir ahora que me dice Desiree, que es mi mecanismo de control. Me dice, no. Sí. Les voy a compartir una cosa que se publicó justo esta semana, justo esta semana. Y lo pongo acá. Y fue el estudio, porque fue un paper, es un paper científico, de cómo fue que utilizando algoritmos de inteligencia artificial generativa hicieron el capítulo de South Park. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace poco, la semana pasada, todo el tema era, no, es que hicieron en medio de la huelga de escritores y de guionistas y en medio de la huelga de actores, ¿no? Y de actrices. Entonces decían, no, pues es que, y incluso hubo alguien que dijo, no, pues que se queden en huelga, ya podemos generar, ¿no? Contenidos a partir de inteligencia artificial. Y eso es una primera alerta. ¡Ay! No es cierto que nos vayan a reemplazar, porque miren, para poder hacer este capítulo de South Park, tuvieron que hacer muchísimas cosas. Entonces, no es cierto esto de que nos van a desplazar. Al contrario, necesitaron de una gran cantidad de gente que se encargara de construir esta simulación, alimentando el algoritmo con patrones de comportamiento, alimentando el algoritmo con situaciones, ¿no? Entonces, dirán, no, dejaron de contratar a 4 o 5 guionistas. Sí, pero tuvieron que contratar como a 20 o 30 ingenieros o creadores de contenido que alimentaran el algoritmo de otra manera, ¿no? Aquí les voy a compartir también el documento, se lo voy a hacer llegar a Desiree para que lo comparta a todos ustedes. Y lo interesante, déjenme, les comparto, porque lo que más me gustó de este ejercicio es que lo documentaron en video. Déjenme, y Acá piden tu correo, John. perdón, Aquí piden tu correo. mi correo, dame un momento. No sé cuál quieres que Aquí está. comparta. Abrir con, déjenme les comparto esto primero. Aquí está. Y les comparto esto para que lo hagamos rápido. Y a ver, compartir. ¿Por qué no me está dejando? A ver, yo veo que no me está dejando compartir el audio. Ok.
Ah, ya, es que este no tiene audio, ya me acordé. Entonces, miren, les voy a compartir este video que muestra todo el proceso de creación, de la simulación de South Park, ¿no? Entonces, miren, todos estos escenarios los crearon, alimentaron con personajes, situaciones, crearon el mapa, o sea, todo esto lo hicieron para hacer un capítulo de South Park, no es un tema que sea como, ay, no, sí, pues ya, pongamos a 3 vocecitas a que digan lo que tiene que, no, o sea, crearon una situación, le dieron una hilaridad al contenido del capítulo, ¿no? Y entonces generaron cosas muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Aquí no tiene audio, pero ahorita les comparto un poco del que sí tiene audio. Lo que quiero que entiendan es, no es cierto que exista un riesgo de que perdamos la posibilidad de seguir trabajando. No, al contrario, existe la posibilidad de que tengamos mucho más trabajo, porque estos sistemas de inteligencia artificial requieren de muchísima gente que atrás, permítanme, les esté suministrando información. Les voy a compartir ahora sí el que tiene audio. Aquí está. No sé por qué no me deja compartir audio. Bueno, les mando las ligas para que lo vean luego. No hay Sí, problema. acá, bueno, también para conectar con tu trabajo en la universidad. Sí, Tanto seguro. en tu Si correo. quieres, si quieres le compartes a Alcides mi correo Dale, directamente, sin problema. ok. Y les voy a compartir el estudio que les digo. Y lo que... déjenme que aquí, esta era otra cosa que les quería mostrar. De cómo es la creación de un escenario para cosas como estas, ¿no? Esta es la plataforma que emplearon para crear las situaciones, los diálogos, ¿no? Y todo lo que se iba a ver en ese capítulo que ellos generaron, que fue un capítulo de media hora, pero requirió de Uf, toneladas y toneladas de trabajo, ¿no? Entonces, no, volvemos al tema. ¿Cuál es nuestra actitud frente al tema de la inteligencia artificial? Que era otra de las cosas, digamos, como que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? Lo primero es, usémosla para ser más productivos, en el sentido de, no la usamos como única fuente de generación de información, pero podemos utilizarla como un mecanismo de respaldo o de consulta. Y digamos que aquí, déjenme yo por ejemplo ya no uso ChatGPT, porque siento que ChatGPT ya está muy atrás en muchos temas. sí. Sin embargo, no dejo de consultarla, ¿verdad? Déjenme que por aquí ya me perdí. No sé qué hice mis cosas. Aquí están. Entonces, lo que hago ahora, por ejemplo, es uso BART, ¿no? Que BART ya, afortunadamente, ya está en español. Entonces, yo ya lo puedo usar en español. No era limitante, o sea, no es limitante, ¿no? El hecho de que, hola, por favor, interactúa. Pero este es gratuito, no. ¿Perdón? Este es gratuito. BART, sí. Entonces, por ejemplo, yo digo que interactúa como periodista, ok, que haré ¿Qué puedo hacer hoy por entonces, ti? eh, hazme un reporte de los no, ayúdame, no. ¿Cuál es? No, ¿Qué es lo más reciente del conflicto Ucrania-Rusia? ¿No? Entonces, yo le puedo, hace poco hicimos un ejercicio y se los cuento también. Aquí, por ejemplo, el conflicto, bueno, le puedo empezar a preguntar cosas, depende de cómo diseñe el prompt. Clave con el tema de inteligencia artificial. ¿Escribes mal? No esperes buenos contenidos. Ah, Porque los algoritmos de inteligencia artificial están basados en 2 principios: entendimiento natural del lenguaje y procesamiento natural del lenguaje. Entonces, ellos están programados con reglas gramaticales, ortográficas, semánticas y sintácticas formales, del lenguaje formal, no del lenguaje natural. Entonces, ni si tienes malos, regional. eh, Mm, puede. O ah, sea, por ejemplo, en el caso de BART, él detecta desde dónde te estás conectando y las configuraciones que tengas de idioma. Aparece si es español Latinoamérica, si es español mexicano, si es español argentino, ¿no? Él te identifica como los tipos de idiomas o de distribuciones del lenguaje dependiendo de la región en la que estés, ¿no? Pero entonces a lo que voy es a esto, utiliza normas formales del lenguaje, ¿ok?
normas formales del lenguaje. Recuerden que por lingüística está el lenguaje natural y el lenguaje formal. El lenguaje natural es el que hablamos desde pequeñitos, que nos corrigen los papás de que no es mañana fui ni ayer voy a ir, ¿no? Sino que O subir arriba. subir arriba, bajar abajo, entrar adentro, salir para afuera. Entonces, no, o sea, cuando yo interactúo con una inteligencia artificial, él analiza la calidad de la interacción que yo le estoy dando. Y en virtud de la calidad de la interacción es la calidad de la respuesta. Si yo escribo mal, si redacto mal, si no respeto la ortografía, si no acentúo, un acento que haga falta en alguna palabra, él la interpreta de una manera que pueda alterar por completo la respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no le estás preguntando cuál, sino que le estás diciendo cuál. Entonces, él, a partir de ese algoritmo que ya está entrenado, identifica, no me está preguntando, ¿no? Más bien simplemente está dando una especificación, ¿no? Entonces, nuestra actitud primero es recibir la inteligencia artificial como una plataforma que nos puede ayudar. Les decía que hace poco nosotros hicimos un ejercicio, ese lo hicimos en ChatGPT todavía. Mi equipo, yo lidero aquí el equipo de contenidos digitales, donde están todos los chicos y las chicas de redes sociales, y salió un reporte de lo que había costado en dólares el primer año de la guerra Rusia-Ucrania. Y a nosotros se nos hizo una suma muy escandalosa. Y entonces dijimos, a ver, listo, pero hay que darle contexto. O sea, ¿de qué sirve? ¿Yo con qué comparo eso? O sea, porque están diciendo, es una de las guerras más costosas del mundo, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, costosas desde el punto de vista financiero, pero a ver, ¿qué más hay detrás? Entonces, nos fuimos a ChatGPT y le pedimos a ChatGPT que nos hiciera, primero, un análisis desde el punto de vista militar, estratégico y económico de los costos de la guerra Rusia-Afganistán, que fue la guerra que llevó a la debacle de la ex Unión Soviética y que aceleró la perestroika. ¿No? ¿Por qué? Porque fue después de la guerra de Rusia contra Afganistán que Rusia se desfinanció y se disolvió. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Además de eso, dijimos, ok, ahora haznos un análisis en los mismos términos de la primera operación Tormenta del Desierto con Bush padre, toda la invasión de Irak. ¿No? Y le dijimos, ok, ahora danos toda la información de la ocupación norteamericana durante 20 años, todo lo que costó. ¿No? Y le dijimos, ok, como en ese momento estábamos usando la versión gratuita de ChatGPT, no teníamos esa información muy reciente, pero lo que le dijimos entonces fue, a ver, por favor, trae esos dineros, esas sumas de dinero de la época, tráelas a valor presente neto de hoy. Es decir, los tantos miles de millones de dólares de los 70 y los tantos miles de dólares de los 90, conviértelos a dinero de hoy. E hicimos un cuadro comparativo. Y entonces dijimos, ok, esto fue lo que costó la invasión de Rusia a Afganistán, esto fue lo que costó la invasión de Estados Unidos a Irak, y esto es lo que está costando la supuesta invasión o el conflicto, porque todavía no sabemos si es conflicto, si es guerra, si es invasión, si es control. O sea, ahí hay una confrontación, pero en el caso de que fuera una invasión, ¿cuánto ha costado hasta ahora el conflicto de Rusia-Ucrania? Para los dos bandos, para los ucranianos y para los rusos, para los ucranianos entendidos con todo el tema de la OTAN. Y ahí nos dimos una idea. Y lo que encontramos es que efectivamente es uno de los conflictos bélicos más costosos de la historia de las confrontaciones bélicas del mundo. Y no ha terminado. Y era apenas un año, ya llevamos poco más de un año, ¿no? Llevamos ya prácticamente año y 4 meses, 5 meses. Entonces, eso nos puede servir como para hacer ese tipo de enriquecimiento de información. Podemos enriquecer lo que tenemos. Podemos enriquecer información con datos históricos, podemos enriquecer contextos, podemos traer cosas que nos facilitan mucho. A veces una de las, y lo decía Esteban Tablón en la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, una de las cosas que más tiempo quita es la investigación. Si tú tienes la posibilidad de tener una herramienta con la que cruces información, digamos que hagas filigrana de datos. Por ejemplo, ahorita hay funcionalidades muy interesantes. Yo hice una integración a través de las herramientas de Google Worksheets y de Google Docs,
yo puedo instalar la librería de ChatGPT. Entonces yo tengo un archivo en Excel muy grande que no lo puedo procesar, yo lo cargo a Google y le digo a ChatGPT que me encuentre relaciones entre los datos que hay en ese gran archivo de Excel. Y él me entrega relaciones, y me entrega información, y me entrega datos, y me entrega claves. Eso antes me costaba mucho tiempo, o requería que yo supiera de programación, o que supiera, por ejemplo, de Python, o que supiera de R, que es una herramienta para análisis y digamos que molienda de grandes volúmenes de información. Yo ya lo puedo hacer con una herramienta de inteligencia artificial. Entonces sí nos facilita mucho el trabajo, nos puede potenciar muchísimo la posibilidad de darle muchísima más riqueza a nuestro contenido, pero siempre teniendo la salvedad de advertirle a nuestra audiencia de que estamos apoyándonos en inteligencia artificial generativa para enriquecer nuestros contenidos. Con la colaboración de... No, es simplemente decirlo, para la producción de este Claro. contenido nos apoyamos en herramientas de inteligencia artificial generativa. Ujú. Y con eso la gente sabe que no el 100% del contenido es tuyo, pero está teniendo la gente la claridad de que te apoyaste en una herramienta y es válido hacerlo. Ahorita, una de las recomendaciones y el video que les compartí de la CIP lo menciona, es eso, es adviértele a tu audiencia, pon en aviso a tu audiencia de que tú has hecho uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. No es malo. Usarlo es de maneras no adecuadas o sin un contexto ético es lo que se penaliza, ¿no? Claro, y Entonces, ahora, con el tema de la regulación, porque yo sé que hay un tema muy fuerte. Ahorita sí. todo el mundo lo quiere regular. Y es curioso porque, y con esto yo quiero que ya cerremos. Einstein, cuando Oppenheimer estaba en todas las investigaciones del proyecto Manhattan, envió una carta al presidente de los Estados Unidos advirtiéndolo de que crear un arma con la capacidad de destrucción que se planteaba como la bomba atómica era un riesgo para la humanidad. Y nadie quiso hacerle caso en su momento. Y hoy sabemos lo que ocurrió. Resulta que hace unos años, hace como unos 6 años o 5, en 2017, 2018, un grupo enorme de científicos de todo el mundo le firmaron una carta que le enviaron a las Naciones Unidas advirtiéndole de que por favor regulara los temas de inteligencia artificial antes de que fueran públicos. Y en ese momento, por ejemplo, Microsoft abandonó un proyecto que tenía con el Pentágono para inteligencia artificial y servicios militares. Y Amazon había anunciado también el que se retiraba de un proyecto muy grande con el Pentágono de los Estados Unidos para procesamiento de información que alimentara los sistemas de inteligencia artificial para inteligencia y contrainteligencia del Pentágono de los Estados Unidos, porque eran conscientes del riesgo que existía en ese momento. ¿Okay? Hicieron el anuncio, vamos, no sabemos si lo cumplieron o no lo cumplieron, pero públicamente hicieron un acto de contrición y dijeron, changos. Curiosamente, dentro de los que estaban firmando esa carta estaba Elon Musk, era uno de los que propició esa carta, ¿no? Hoy anuncia recientemente la creación de su propia herramienta de inteligencia artificial. Bueno, realmente él era accionista de OpenAI, la dueña de ChatGPT, que le terminó vendiendo a Microsoft, el negociazo del siglo. Pero el asunto es que la advertencia se hizo y apenas ahora están empezando a darse discusiones sobre la legislación en temas de inteligencia artificial. En Europa, hace poco, el Parlamento Europeo sentó ya la ruta de trabajo para la legislación en torno al tema de inteligencia artificial. América Latina lo está haciendo también. México ya anunció, digamos que un foro abierto para empezar a discutir temas. Ya los gobiernos locales están haciéndolo. Colombia hace poco anunció también la creación de una agencia que se encargue de regular ese tipo de temas. Y Estados Unidos, pues en medio del distractor de Hunter Biden y de los supuestos marcianos y de la cantidad de enfermedades cerebrovasculares de la dirigencia política norteamericana, pues todavía no logramos identificar, pero están en mora de también empezar a legislar sobre el tema. Y ya hay una discusión. Sí hay una discusión de cómo regularlo. Lo que pasa es que nos va a costar tiempo hacerlo. Ahora, en herramientas para producción hay muchísimas. No alcancé, quería hacerlo, pues ya no alcanzo por el tiempo, pero les voy a compartir un ejercicio muy interesante que compartió un chico que publica muchísimas cosas de inteligencia artificial en Telegram, que yo estoy en un grupo en Telegram donde comparten todo el tiempo temas de inteligencia artificial.
de una aplicación donde tú cargas una fotografía y con la fotografía te genera un video de 4 segundos. Entonces lo interesante es que tú puedes subir una fotografía tuya, Eso. la cargas, él te hace un video animado de 4 segundos y tú puedes usar eso como material de apoyo para tu video. Si la fotografía es tuya, pues el derecho de la fotografía es tuya y tú puedes hacer la salvedad de que ese fragmento de video que fue generado con inteligencia artificial generativa a partir de una fotografía tuya. Claro, pero esa es una de las pocas o escasas herramientas que son gratuitas, porque la mayoría son de paga. Hay muchísimas, por ejemplo, Beethoven, yo uso mucho Beethoven, no sé si la conocen, y Morph también. Les cuento un ejercicio y luego me comprometo, deciré, ¿no? Y ya deciré, se encarga de estarme martillando como pájaro carpintero todo el tiempo. Hice un ejercicio donde entré a ChatGPT y le pedí a ChatGPT que se comportara como un creador de contenidos de cuentos infantiles. Entonces le pedí que escribiera un cuento infantil. Él escribió el cuento infantil de la historia de unos chiquillos con unos conejos en un patio trasero de una casa. Listo. Luego yo ese texto me lo llevé a Morph y le pedí a Morph que el texto lo tradujera a audio y que una parte del audio fuera una voz femenina, otra parte del audio fuera una voz masculina. Y entonces conseguí la narración, ¿no? Conseguí la narración de dos personajes, ¿no? Que eran digamos, generados con inteligencia artificial, ¿ok? Pero fue un texto que generó en ChatGPT. Entonces lo llevé a Morph lo volvió. Y luego en Beethoven es muy buena y es gratuita, genera música original, libre de derechos, con inteligencia artificial. Que muchas veces tenemos problemas cuando hacemos videos, porque siempre nos reclaman los derechos de la música. Entonces, sencillo, ingresas a Beethoven ahí, les puedo pasar las ligas a decir para que se las haga llegar. Y en Beethoven ahí tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que crees una música tipo techno, que tenga un mood como triste o que melancólico y que dure 4 minutos. Y tú pones a Beethoven a que trabaje y luego descargas el archivo MP3 y con ese archivo puedes sonorizar tu video. Y los archivos que genera, la música que genera es libre de derechos. Genial. Porque entonces ya tienes la posibilidad de usar música original libre de derechos en tus producciones a cero costo. Esa es gratuita. Entonces, y ya finalmente con esto te digo, entonces, y escribí el cuento, no, le pedí a ChatGPT que lo escribiera, le pedí a Morph que lo leyera, le pedí a Beethoven que me hiciera un audio y luego me fui a DaVinci Resolve, que es una herramienta gratuita de Blackmagic, y ahí armé todo e hice un cuento. ¿Ok? Entonces, si hay formas de enriquecer mucho los contenidos, sobre todo si produces podcast, si produces video, si generas texto, hay muchísimas formas de enriquecer. Incluso, miren, les voy a ver, si lo tengo acá, ya con eso cierro, para no quitarles más tiempo. Pero hace poco, aquí está, y déjenme porque aquí está, entrevista a Guillermo. Hace poco entrevisté a Guillermo Almada, que es el responsable de Amazon Web Services para América Latina. Déjenme, aquí está. Y es este. Abrir con, déjenme ver si me lo deja reproducir aquí. Y este sí, espérense. Entonces, y déjenme si me deja compartir el audio, porque no me deja compartir el audio. ¿Por qué será? Ah, no, ya sé qué es. Déjenme un momento. Ya sé por qué no me deja compartir el audio. Y acá solamente quiero mencionar dos cuestiones que la próxima semana les estaría compartiendo ya en un mail, como las herramientas que me va a pasar John, como así también la grabación, ¿verdad? de esta conversación. Y luego me gustaría compartir un poco lo que Luis nos estaba escribiendo en el chat, que hay una crónica de video que hicieron en Perú sobre erupción del volcán Cotopaxi, espero haber dicho bien, que ocurrió en 1877. Lo interesante es que utilizaron información de archivo sobre los hechos para generar imágenes con las que se
se compone el video y eso les permitió contar la historia lo más apegado a cómo pudo haberse visto, ¿verdad? Cómo también ayuda, ¿verdad? La inteligencia artificial a recrear algo que ocurrió y cómo pudo haberse visto, como nos menciona acá Luis. Me parece un ejemplo muy específico e ilustrativo de lo que puede hacer la inteligencia artificial en periodismo. Totalmente. No me deja compartir el audio Ok. del video que les quiero mostrar, pero el video que les quería mostrar, Sí, Luis, compartinos, o sea, si de por ahí sí, encontrado ahora, nos sí, compartís. hice una entrevista a Guillermo Almada Ujú. y la hice yo, pero yo no quería que yo hiciera las preguntas y que además yo hiciera la introducción al video, hiciera las preguntas. Entonces, ¿qué hice? El texto introductorio de la entrevista lo generé con inteligencia artificial. Yo escribí Ujú. el texto, ingresé a Morph y le dije a Morph, haz que este texto lo lea una chica, y una chica que sea latina y que sea más o menos de esta edad. Entonces Morph te genera el perfil, bajé el audio, descargué el audio y el audio lo empaté con el video para que la introducción del video lo leyera una chica y los intercortes de la entrevista fueran la voz de la chica y no mi voz, porque yo no quería que estuviera como condicionado el tema de que era yo el que estaba haciendo absolutamente todo, ¿no? Porque fui el camarógrafo, fui el reportero, entonces no, como para darle, Multitareas, como muchos. exacto. Entonces, eso también está interesante, dirían aquí en México está chido, está muy interesante porque tú puedes, por ejemplo, tú puedes escribir el texto y el texto es original tuyo. Y si tienes un podcast, sencillo, pones en Morph a que alguien haga como el texto introductorio de tu podcast con una voz femenina o masculina, de cierta edad, de cierto rango, con ciertas características, y ya está. Eso es todo. Entonces, sí hay muchas formas de sacarle mucho potencial a las herramientas, de verdad, se los digo. Eh, pero no tengamos miedo. O sea, el chiste es no tener miedo porque en la medida en que podamos hacerlo, nos vamos a dar cuenta que tiene, o sea, trabajo es lo que podemos hacer y cosas maravillosas son las que podemos hacer con todo el tema de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? A ver, aquí está. Les voy a compartir la liga del video y si se dan cuenta, perdón, les voy a compartir la liga del video que les quería enviar. En la descripción del video hay un disclaimer que dice, algunos de los audios de apoyo empleados en la elaboración de esta nota fueron creados con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, ahí les envié la liga y es la entrevista de Guillermo Almada y ustedes van a escuchar el audio de todas las voces femeninas que ustedes escuchen en el video fueron generados con inteligencia artificial usando Morph ahí. Yo escribí los textos, ¿verdad? Y simplemente se encargó la herramienta de generar el audio con una voz femenina para vestir mi nota. Y ya. Y si se dan cuenta, tiene el disclaimer la nota. Disculpen. Fantástico. No sé Mm, si hay alguna pregunta más, deciré, o ya así con eso un panorama para el Para el espanto. espanto. Que es un poco lo que hablamos en principio, ¿verdad? El no temor a pérdida de trabajo, Mira, sino una Alcides, adaptación. mira, Alcides, no, y te voy a mostrar algo. Sí. Bueno, no se los voy a mostrar, se los voy a contar. Hay un compañero nuestro aquí, que es el jefe de información, que él gastaba muchísimo tiempo haciendo transcripciones, pero muchísimo tiempo haciendo transcripciones. Y muchos reporteros de los convencionales pierden muchísimo tiempo haciendo transcripciones. Entonces, le enseñamos a usar Pinpoint. No sé si conocen Pinpoint de Google. Le subes el audio y él te hace la transcripción completa del audio. Speech to text. Perfecto. Entonces, un día llega y me dice, John, me has sacado del abismo. Me dice así. Le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque yo ahorita en las noches ya cargo todos los audios que necesito transcribir y me voy a dormir tranquilo. Y en la mañana me levanto y ya están todas las transcripciones hechas y lo único que hago es escribir mis notas. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, hace poco pasó con otro compañero nuestro que hizo una entrevista dentro de un evento que había aquí internacional sobre moda y trajeron a un chico que
es como un defensor del tema de que la moda, Pinpoint, la herramienta que te menciono, Lucía, es Pinpoint y es gratuita y es de Google. De hecho, está en las herramientas de Google for Journalists y es gratuita. Pero les voy a hacer la lista de las ligas para compartirles. Entonces, les decía, este activista está en favor de que la moda no tenga género, ¿no? Y, a ver, joder, déjenme ya, lo hacemos de una vez, joder, no hay problema, no te preocupes. Les envío. Está en el Journalist Studio de Google. Aquí les voy a mandar la liga. Y ustedes ingresan al Journalist con su cuenta de Gmail y él les crea su perfil de Pinpoint para que hagan las transcripciones. Y si quieren, ahí les enseñan incluso cómo usar Pinpoint también. Es muy fácil usarlo. Cargan archivos de audio que no pasen de 1 hora de duración y él se los transcribe. Si el archivo de audio dura más de 1 hora, sencillo, lo parten en fragmentos y lo suben y él se los transcribe. Adiós problema. Pero entonces, volviendo a lo que les mencionaba, y le hicieron una entrevista a este activista en inglés y había tenido traducción simultánea, pero al reportero no le gustó la traducción simultánea porque no le pareció que fuera de buena calidad. Depende de la extensión del texto, Alberto, pero realmente es corto. O sea, si tú subes un texto de, ¿qué quieres tú? 15 minutos, se puede demorar 7 minutos en hacer la transcripción. O si subes una declaración de 2 minutos, en cuestión de 1 minuto te puede dar la transcripción sin problema. Es muy rápido realmente. Ahora, les decía entonces, ¿qué hicimos? Extrajimos el audio de la entrevista que le hizo a través de Zoom, extrajimos el audio en inglés, lo subimos a Pinpoint, porque además Pinpoint te transcribe en diferentes idiomas. Si el audio está en inglés, tú le dices transcríbemelo de inglés, transcríbemelo de español, ¿no? Entonces, lo transcribimos de inglés. Acto seguido, para agilizar el trabajo, lo que hicimos fue que esa transcripción en inglés la pasamos al traductor para que la convirtiera a español. Y esos textos, lo interesante del Pinpoint es que Pinpoint, se los cuento así porque son truquitos. Ustedes saben que YouTube, genera subtítulos sincronizados con tiempo, con timecode. Ustedes pueden bajar el timecode de YouTube, el audio de YouTube con timecode. Ese se lo bajan en el idioma original. Si es generado automáticamente, genérenlo en inglés automáticamente de los audios que son en inglés, de los que son en español, lo genera automáticamente en español. Descargan ese timecode, lo pasan al Google Translator o al traductor de Google, él les hace la traducción y les dice en qué momento del video, en qué minuto, en qué segundo se corresponde ese audio. Entonces ustedes ya pueden hacer la subtitulación a su ritmo o pueden hacer la locución doblada a su ritmo con el texto que ya ustedes lograron descargar. Hay muchas herramientas gratuitas. Yo para ese tipo de cosas utilizo, por ejemplo, 4K Video Downloader. Me se las enseño. ¿Qué es esta? Que creo que ya se las había enseñado en el otro video, en el otro webinar, ¿verdad? Sí. Miren, aquí está. Es 4K Video Downloader, es esta. De hecho, perdón, aquí está Pinpoint. Esta es 4K Video Downloader y trae esta otra que es muy interesante, 4K Video a MP3. ¿Qué hace? Ustedes tienen un video, necesitan extraer el audio, cargan el video acá y él les extrae el audio. Y ya ustedes el audio lo manipulan, lo suben a Pinpoint para que lo transcriba, la transcripción luego la traducen. Esta otra herramienta de descargar solamente el audio. Entonces ustedes le ponen la liga de YouTube y él les baja solo el audio. Pero también lo pueden hacer con el 4K Video Downloader. Ustedes le pueden bajar el audio o el video. Y si ustedes bajan el video, pueden bajar las transcripciones. Entonces, o los archivos SRT, que son los subtítulos. Entonces, esta herramienta yo la uso mucho, la amo muchísimo porque me facilita muchísimo el trabajo y la recomiendo cada que puedo. Tiene versión gratuita que es completamente funcional, 100% funcional. La versión de paga lo que hace es que te deja, por ejemplo, bajar canales completos de YouTube o listas de reproducción completas de YouTube, no enlace por enlace. Pero pues eso yo no lo necesito, no hace falta, necesito un video de vez en cuando, una cosa específica, entonces no
no lo hago, no lo pago. O sea, hay publicidad, se financia con la publicidad y yo cada que puedo, pues los promuevo y los promociono y y los menciono, porque la verdad es una herramienta que facilita muchísimo el trabajo. Pues yo ya, no sé, Buenísimo. Ceci, si quieres algo Sí, más. sí, claro, del taller que hicimos, nosotros habíamos hecho con John 2 talleres en realidad. Y sí, les voy a compartir junto con los enlaces que John me va a estar pasando de las herramientas. Yo les envío al correo con el que se inscribieron, ¿ok? Yo a ese mail les voy a estar enviando la próxima semana. Así que John, espero la próxima semana la lista para compartirles a los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias, John. Gracias a todos, todas, todos por conectarse, por sumarse a esta conversación que sigue, ¿verdad? Nosotros ya desde abril Sí. empezamos a hablar sobre este tema. La intención de por ahí es hacer también ya un taller. Vamos a ir planeando eso para que justamente podamos ir Y desarrollando. ahí podemos hacer ejercicios, por ejemplo, si Sí, hacemos un taller, lo podemos hacer extenso y podemos hacer sí, sí, sí. como capítulos, un capítulo de inteligencia artificial generativa para podcast, Ujú. inteligencia artificial generativa para video, Video. inteligencia artificial generativa para textos. O sea, Sí. podemos hacer varias cosas sin problema. Y la verdad, pues, muchas gracias, Tessy, por la invitación. Tú sabes que yo soy encantado de siempre sumarme a todas las iniciativas del foro y a todas las iniciativas del Centro Internacional. Soy súper fan Sí, de tu gracias. trabajo y del trabajo del foro y del trabajo del Centro Internacional y de la red. Ya no te rapes, dice Joel. Gracias, Sí fue gracias. extremo, pero Joel, hay que ser claros, no Sí. estaba cerrando ciclos. No, 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 no. Fue un No, ataque. no, y nosotros también, nosotros estamos re felices contigo y nada, te consideramos parte de la familia porque en varias ocasiones tuvimos la fortuna de tenerte como teacher, que es genial él. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por decirnos que sí para conectarte a esta conversación y ya vamos a ver qué nos depara en el futuro. Esperemos que Pues podamos concretar el taller, ¿eh? Ulises, Tania, Sebastián, Roberto, Mario, Marcos, Luis, Lucía, Joel, Jacqueline, Ángel, Alex, Alcides, Alberto, gracias. Y otra gente que estaba en Facebook. Así es Ah, que bueno, y a todos los que nos están siguiendo en Facebook, sí es sí, sí, cierto, sí, así porque en es. Facebook también nos están siguiendo. Muchas Cariños, gracias, Luis. nos Cariños, un vemos, abrazo. Saludos a toda escuchamos la pronto. gente. Chao, chao. Bye.